Hola, bienvenidos nuevamente a mi colegio, un espacio para que todos ustedes se enteren de lo que pasa en las instituciones educativas de nuestro municipio. Mi nombre es Laura Quiñones y quiero contarles que hoy estaremos compartiendo uno de los proyectos de la institución educativa San José del Zitará, que es Cineclub La Otra Cara. A través de dos líderes de este proyecto conozcamos un poco sobre su finalidad. Bueno, el Cineclub La Otra Cara en el contexto educativo hace referencia a uno de los proyectos transversales a través de los cuales se permite que los chicos que se inscriben en él participen de una opción en la utilización de su tiempo libre con una metodología pedagógica, en este caso la herramienta es el cine, y que permite que a través de estas proyecciones, digamos, el fin de estas proyecciones es que se generen al final unos conversatorios que promuevan la reflexión, el pensamiento crítico, de asuntos del contexto social, político, que de alguna manera permite que estos chicos utilicen como la información allí contenida y lo puedan trasladar a un microcontexto, a un contexto más cercano, como es, digamos, no solamente el contexto familiar del que ellos hacen parte, sino también el contexto que tiene que ver con la convivencia escolar, y a partir de allí poder promover como habilidades de orden psicosocial, es decir, empatía, resolución de conflictos, expresión de emociones y sentimientos, pensamiento crítico, pensamiento creativo. Esto es lo que se intenta promover a partir de esta herramienta. Ahora, el Cineclub inició siendo institucional, pero por la acogida y la consistencia del proyecto, ya no solamente es un proyecto institucional, sino que es un proyecto que ha permeado la comunidad de Ciudad Bolívar y permite la participación también, como en este espacio, que es la Cámara de Comercio, a que no solamente asistan estudiantes, que son el eje del proyecto, pero también pueden asistir personas de la comunidad en general. Para mí el Cineclub es un espacio de esparcimiento donde podemos ver y compartir buen cine y aprender cultura general, temáticas, viajar, soñar, expresarnos. Bueno, La Otra Cara precisamente porque cuando se pensó, eso nace eventualmente pensando, bueno, los chicos de aquí, ¿qué otras opciones tiene el municipio o no tiene este municipio en oferta cultural en ese momento? Y se encontraba con que a nivel de cine, que digamos muchas personas cuando pensamos en cine pensamos en una oferta recreativa y generalmente es una oferta citadina. Los pueblos generalmente no tienen esa oferta. Ahora es una oferta que cuando queremos acceder a ella tiene un valor económico, por lo tanto cuando pensamos en esa opción en un municipio como este se pensó primero que sea una opción de entretenimiento como lo es el cine, que sea un proyecto que permita que los jóvenes como los que tenemos, que hablamos de chicos, digamos que tienen una situación sociofamiliar, digamos en estratos bajos, no accederían nunca si tuviera algún costo, sino que al ser un proyecto pedagógico tenga la gratuidad, solamente el deseo de pertenecer e ir permeando en este tipo de, digamos, de estratos y de culturas estas posibilidades. Entonces es La Otra Cara precisamente como una opción alternativa pero distinta que rompe, digamos, con las posibilidades que un municipio puede brindarle a la comunidad, que brinda una oferta entretenida pero con un fin y un propósito realmente a un nivel de desarrollo humano importante para la comunidad en general, sobre todo para los niños, las niñas y las adolescentes, y que además es un proyecto que de alguna manera convoca no solamente a los niños y a las niñas, sino que va permeando los espacios también de sus familias. Y en esa medida significa que es la otra cara, o sea, una opción distinta a la rumba, al consumo, digamos a otros entretenimientos que tienen los jóvenes, pero que de pronto no favorecen mucho su salud mental o el desarrollo de buenos hábitos dentro de su desarrollo social. Lo que más me interesa que los muchachos sepan del proyecto del Cineclub es que aprendan primero a ver buen cine, a expresarse,
a leer, a soñar, a ser alguien en la vida. Eso es lo que yo más espero. Y sobre todo, que ese espacio del Cineclub les abra las puertas para ellos ser mejores seres humanos y para que quieran mucho la lectura. Y a partir del cine, ellos han aprendido a amar la lectura, que para mí es supremamente importante. Si un ser lee, es un ser que va a llegar muy lejos en el mundo. Yo pienso que es una herramienta muy valiosa porque es un espacio en el que te posibilitan la participación, pero no hay realmente una presión directa frente a que tú lideres inicialmente asuntos como en un auditorio, pero sabemos que el proceso sí se da. A veces inicialmente no es tan explícito, pero es la posibilidad que muchos jóvenes tienen, primero, de sentir que pertenecen a. Entonces, cuando se llega al proyecto hay un sentido empiezan a construir un sentido de pertenencia. Obviamente al estar incluido en un proyecto donde hay otros jóvenes que también se incluyen, entonces eso hace un tejido social para muchos de ellos, eso se convierte en un tejido social, por lo tanto en una red de apoyo cuando es posible que muchas de sus condiciones familiares, sociales, o no son las mejores, o no son las adecuadas, o pueden ser también las mejores, pero en todo caso, sea o tenga o no tenga ese joven las condiciones, eso se convierte en un tejido social para él, donde tiene la posibilidad de socializar con otros pares, y donde a partir de un encuentro como el cine, hay muchas reflexiones que confrontan su historia, que permiten un darse cuenta, que hay otras realidades que le permiten también a ese joven a partir de ahí construir otras posibilidades en el momento en que puede conocer, al menos a través de historias, otras realidades. Hay la posibilidad de soñar y es una forma, digamos, también de que la literatura, que a veces no es fácil de digerir para muchos de ellos, a través de un corto como es una película de 2 horas se hacen una idea amplia del mundo, entonces se puede resumir en muchas películas una idea global de muchos contextos importantes que le permiten al joven reconocer un asunto histórico, un asunto de contexto y asuntos personales, porque uno se ve tocado por ellas también. Y en esa medida se hace importante el proyecto. En cuanto a lo que preguntas de la comunidad, es lo valioso también de que al ser una oferta como La Otra Cara, permite que no solamente jóvenes, sino que escritores aquí, mucha gente del arte, fotógrafos, el ama de casa, la señora que recolecta café, se puede empezar a sentir motivada por la convocatoria que se hace a veces a nivel comunitario o por los mismos hijos. Y aquí vienen a dar, en un espacio de esparcimiento donde todos podemos confluir, nos integramos en un espacio de 2 horas, la opinión es libre, la opinión de cada quien es respetable, todo el mundo puede ser escuchado, incluso el chico que puede que consuma drogas y se siente motivado a venir a una película, aquí tiene un espacio para estar. Entonces es un espacio de inclusión, de participación y de ser visibilizado independientemente de tu condición. Que lo vital de la herramienta del cine es que tengamos la oportunidad precisamente de eso, de reflexionar sobre lo que las escenas de las películas, los contextos en los que se desarrollan, las ideologías, la época, en fin, que el conjunto de situaciones que una película permite transmitir nos lleve a todos y a ustedes, digamos, como jóvenes, precisamente a tener una posición frente a las cosas, a reflexionar sobre cómo esos asuntos, aunque sucedan en otras épocas, en otros territorios o bajo ciertos contextos, de alguna manera nos permite pues como trasladarlo a un presente y tener críticas o posiciones frente a ello. Entonces es lo valiosísimo de esto. ¿Cuál fue el interés de algunos estudiantes por pertenecer al Cineclub La Otra Cara? Veamos algunas opiniones. Primero que todo lo tomamos pues como un proyecto institucional y ya nos fuimos, ese proyecto fue creciendo y ese proyecto forma parte de mi vida, forma parte de mi espacio libre, ya se formó
fuera de lo académico ya es parte de uno. Yo pertenezco al Cineclub aproximadamente 3 años, me gusta prácticamente todos estos temas, es porque últimamente me he estado fijando en cómo cosas que vemos cada día en las televisiones, en las pantallas, cómo se hacen, cómo se producen. Entonces esto me ha llevado a una gran curiosidad del por qué estas cosas son tan importantes en la vida. ¿Por qué nos muestran tantos temas comunes, tantos temas que de pronto en un futuro van a ser comunes? Y por eso es que me ha interesado demasiado el Cineclub, porque me ha brindado ciertas respuestas que a medida del camino me las van brindando. Y yo mismo me voy haciendo las mismas preguntas que también me han brindado otras respuestas. Estoy en el Cineclub aproximadamente hace 3 años, que me informé del proyecto y desde esa fecha que me informé empecé a asistir. Entonces me di cuenta de que realmente era algo muy bueno, puesto que uno aprendía mucho sobre los derechos, sobre cómo convivir en la institución. Yo pertenezco al Cineclub desde hace 4 años, quise iniciar en este proyecto ya que me pareció muy interesante y además podría ocupar mi tiempo libre en algo mucho más productivo que estar por ahí sin hacer nada, por decirlo así. Bueno, yo pertenezco al Cineclub más o menos hace 5 años, empecé por varias convocatorias que hicieron, porque me pareció un proyecto muy interesante y fuera de eso que las aulas que generaba también eran abiertas, basadas en derechos humanos y trataban diversos temas y pues sí era un proyecto muy interesante. No, los egresados participan mucho, cuando ellos vienen los fines de semana ellos asisten a las películas, ellos nos colaboran con las aulas abiertas en derechos humanos, ellos nos colaboran dando conferencias, ellos siempre tienen mucha conexión con nosotros, los del Cineclub. Yo realmente pues llegué a la institución hace 5 años y medio y ya existía, digamos, el proyecto y me vinculé a él porque me parece una propuesta pues interesante por todo lo que ya les he tenido la oportunidad de contar. Entonces, digamos, una temática importantísima dentro del proceso educativo, donde se reconoce que, digamos, no solamente el afianzar un conocimiento alrededor de las áreas es lo realmente importante de la educación, hace parte de la educación, sino que se reconoce el desarrollo humano que permiten estos espacios a través de los procesos de socialización, que es lo que digamos, habilita el espacio escolar. Cómo es a partir de los derechos humanos, que hoy en día ya es una iniciativa también del ministerio, que ya viene dado casi que como una directriz dentro de las matrices o dentro de lo que el currículo solicita, o sea, ya es un asunto, llamémoslo entre comillas, de obligatoriedad y que hace parte de este cuento, pero se viene reconociendo como una parte vital dentro de la formación que tienen los estudiantes. Y es precisamente desde los derechos humanos entender que ese espacio en el que todos los días coincidimos es un espacio que permite que podamos precisamente reconocer la diferencia. Y en la diferencia entender que podemos mediar, que podemos tener alternativas para poder relacionarnos sin que la opción sea eliminarnos, alienarnos, acabarnos, excluirnos, sino que haya una condición que esté por encima de la religión, de la identidad sexual, de la raza, del género, de un montón de asuntos. Entonces el Cineclub decide realzar esta propuesta de derechos humanos como un asunto importante frente a la cual los estudiantes vayan haciendo más consciente de esto en su cotidianidad, que los derechos humanos no son un tratado por allá con palabras raras, que no necesitamos de nada, que no es nada distinto a que el derecho humano es aquí estoy con el otro, con los otros, hay diferencias, pero tenemos derecho a estar aquí y podemos negociar cosas. No hay que utilizar la debilidad del otro, la diferencia, para hacer de eso o legitimar la violencia como una opción frente a lo que a mí me incomoda. Que diferencias de muchas clases siempre van a haber y que las grandes guerras no han surgido precisamente, empiezan en un aula de clase, cuando yo no respeto la dignidad de ese ser. Entonces se hacen aulas. A veces se han hecho durante una semana y todas las temáticas están orientadas a ello.
a veces de 3 días, eso depende primero del espacio que el colegio posibilite y segundo del recurso también, aunque el Cineclub trata de gestionar muchos asuntos con universidades, contactos que se tienen, vienen conferencistas, vienen académicos de universidades y montamos todo un asunto pedagógico en el que generalmente los estudiantes empiezan a rotar por las aulas y tienen la oportunidad como de encontrarse con los conferencistas allí, con la proyección de tal video allí, con un stop motion que se haya montado alrededor de una temática relacionada con derechos humanos allí. También hay oferta extrainstitucional y es aquí donde, por ejemplo, se han hecho foros, se han hecho foros súper chéveres donde hemos tenido, por ejemplo, en equidad de género, cualquier cantidad de mujeres que representan muchos de los quehaceres de ellas y aquí confluyendo la maestra, la religiosa, la señora que se dedica pues como a ese trabajo sexual, la recolectora de café y cómo desde la historia de ella, la memoria, por ejemplo, en algún momento estuvo orientado a memoria, cómo la memoria de los pueblos y la memoria de las personas es importante tenerla en cuenta porque da una identidad y permite reconocer un presente, es a partir de la memoria. Entonces, como la historia personal influye también en lo que sos y así sucesivamente se van como organizando las aulas en tiempo, en intensidad horaria, depende de recursos, del tiempo que da la institución y de la cantidad de recursos logísticos que podamos tener en ese momento. A través de proyecciones cinematográficas se desarrolla un sentido crítico, por medio del cual se extraen aspectos negativos y positivos de las mismas. La idea es presentar a veces películas de autores independientes, no solamente películas comerciales, que tengan que ver, por ejemplo, con asuntos de ciencia ficción o acción, digamos. Se retoman algunas de estos géneros, pero siempre miramos que tenga un contenido de fondo que permita reflexionar frente a, digamos, para nosotros ha sido transversal todo lo que tiene que ver en el eje de derechos humanos, la posibilidad de que ese gran eje temático esté transversalizado desde las proyecciones que se hacen. Entonces, buscamos que las películas de fondo tengan un contenido. No nos vamos al extremo de un cine completamente cinearte, precisamente por la población que se tiene, que de alguna manera tenga ese elemento atractivo, ese elemento en un lenguaje que sea también posible de ser comprendido, digamos, para los chicos, porque empezamos, así como hay chicos de 11, es la posibilidad de que participen chicos de sexto, séptimo, entonces buscamos un tipo de cine que tenga una connotación entretenida, pero que al mismo tiempo tenga un fondo reflexivo importante, sin polarizarnos en ninguna de los dos. Que solamente sea entretenimiento, efectos especiales, sin contenido, o que solamente sea un asunto muy denso como en contexto histórico, político o asuntos pues de ese orden, que no vaya a poder ser, digamos, analizado y digerido por los estudiantes, sino que vamos escalando a medida que se va llevando, porque esto es un proceso, ha sido un proceso de mucho tiempo. Entonces, proyectamos en las aulas, se intenta pues retomar algunos asuntos de los derechos humanos. Por ejemplo, hace un tiempo nos enfocamos en lo que tenía que ver con todo lo de los derechos de la mujer y se hizo como todo un ciclo de películas orientadas, digamos, a todo el proceso histórico y a todo lo que ha conllevado hoy en día lo que se llama feminismo y los derechos que se proclaman hoy en día en esta comunidad, que muchas nos declaramos feministas, ¿cierto? Pero amarrado como a un asunto que tiene que ver con equidad de género. Por ejemplo, en otros momentos se hacen por autor, entonces se decide, por ejemplo, retomar un autor y dar todo un ciclo de películas con respecto a este autor. Y los chicos van como a veces los chicos sugieren, por ejemplo, suspenso, entonces hacemos un ciclo de suspenso y así sucesivamente.
pero sí nos movemos en diferentes géneros y en una época del año está muy enmarcado de acuerdo a cuál es la temática central del aula en derechos humanos que se va a ejercer o que se va a realizar ese año. A mí especialmente el género que más me gusta es el de suspenso, porque nos da como el punto a acceder a nosotros a pensar qué es lo que va a suceder, qué puede ocurrir, qué es y cómo se va a llevar la problemática que se está planteando en el momento. Plantear cómo creen ustedes que lo podemos aterrizar al micro contexto, es decir, cómo esos conceptos como el que tú das de democracia o cómo esos prejuicios de los que tú estás nombrando podemos verlos relacionados, por ejemplo, en las relaciones entre ustedes como compañeros al interior de la institución educativa. ¿Creen que eso pasa sin que necesariamente haya un negro de 1,90 y estemos en una cárcel desarrollando una película, pero cree que situaciones como las que tú nombras, como las que tuvimos la oportunidad de observar, donde se ve actos injustos, prejuiciosos, en donde a veces lo legal está por encima de lo ético, puede ser legal, pero recordemos que lo legal no necesariamente es ético y muchas veces las cosas las ejercemos desde la legalidad. Las personas que hacen parte de este proyecto aprovechan la tecnología de una manera diferente. Además, aprenden de una manera lúdica. El Cineclub, a medida que ha ido creciendo, precisamente ha ido creciendo porque se han hecho alianzas interinstitucionales, es decir, es posible que, y es vivo en la medida en que ya se ha dado a conocer este proyecto, entonces se establecen vínculos o alianzas con personas que tienen otros cineclubes o que conocen de cine o que son académicos y pues se hacen alianzas con ellos, se llama y se dice: tenemos este proyecto, estamos ubicados en tal lugar, estamos interesados en realizar un aula en derechos humanos este año que va a estar enfocado, por ejemplo, en memoria, entonces queremos saber su universidad qué oferta tiene frente a esto. Realmente hay un intercambio a veces académico o ellos están orientados y se les ofrece como viáticos y aquí vienen a ver, entonces se ha trabajado con la Universidad Bolivariana, por ejemplo, que parte de este proceso es en trasladar los chicos a otros contextos y a otros escenarios también, que ellos tengan la oportunidad como de vivir otras experiencias, como ir a Medellín, conocer el desarrollo, involucrarlos un poco con el desarrollo de la ciudad, ir a la Casa de la Memoria, ir a las universidades que tienen, por ejemplo, oferta en cine, en televisión, en toda esta oferta para que ellos también vayan conociendo y se vayan acercando un poco como a esta oferta o a esta propuesta. Con Cultivarte aquí la opción, o sea, nos aliamos con instituciones que estén interesados en tener cobertura y extender esto a otras poblaciones, en horarios en que nosotros, por ejemplo, no lo hacemos, pero que haya atención siempre a niños, niñas, adolescentes o en un público más amplio a los que esta opción pueda llegar, otros escenarios diferentes a la Cámara de Comercio, pero que se permee y se posibilite la participación de la comunidad y que los chicos tengan la posibilidad de, digamos, de ampliar sus posibilidades y de conocer ofertas y de conocer una dinámica citadina, asuntos que los acercan un poco como a lo que el proyecto en sí, al eje del proyecto, a la metodología del proyecto, que es ayudas audiovisuales, que ellos se entrenen en ayudas audiovisuales, no solamente ven el cine, sino que aprenden a manejar una cámara, no solamente, hablo de cámara, es talleres en fotografía, talleres en edición, talleres en manejo de cámara, en filmaciones, o sea, que este cuento realmente les dé bases, elementos, más allá de ser pasivos o simplemente visualizar una película, es que se metan y se involucren y aprendan un poco de todo lo que el cine abarca. La verdad es que mientras uno está acá viendo películas cada 8 días, uno va desarrollando un toque para el cine, puede decir que especial, puesto que uno mira una película y le mira las escenas, mira su contenido,
y dentro de 8 días usted vuelve a ver otra película, entonces usted repara esa película con la anterior y usted dice, ah, estuvo tal tema, este tema estuvo mejor ubicado las tomas, la música, uno se va metiendo como en la cabeza todos esos aspectos que al final uno viene dando cuenta como que, uy, uno nunca se imaginó que dentro de una película se pudiera cambiar tanto. Yo he aprendido en el Cineclub ciertas cosas con la cámara y con los efectos, porque nos van mostrando los planos, los efectos, qué programas se usan, qué programas son más profesionales, qué programas son más para gente no experta. También otros aspectos de lo más importantes de una película es la música, es cómo nos hace sentir, son las sensaciones de la música al espectador al ver una película. Gracias a este proyecto he conocido muchas partes que ha sido como el Quindío, en Medellín, hemos ido a varios museos, uno que recuerdo mucho es el Museo Casa de la Memoria, ya que nos cuentan muchas historias que pasaron por Colombia que muchos de nosotros desconocíamos. Pudimos aprender el sufrimiento que tuvieron muchos colombianos. Además de eso, hemos ido pues, a hacer como campos, a practicar lectura, a conocer nuevas culturas, hemos conocido personas de otros países que nos han enseñado su cultura, nos han enseñado fotografía, son muchas las cosas que en verdad le agradezco a Cineclub. Son muchos los temas tratados en el Cineclub, veamos algunos de ellos. En el Cineclub se trata pues de los derechos humanos y todo eso, que es básicamente como tratar de concientizar a las personas de los derechos que nosotros tenemos, de lo que es la moral, los actos buenos, los que no, y pues fuera de eso como de hacerles entender que cada persona es un mundo y tiene derecho a ser libre, a expresarse, a pensar diferente y sobre todo el respeto tanto propio como ajeno. Que nos muestren todo este tipo de cosas tiene un gran valor, ya que nos enseñan como ese mundo que para nosotros es desconocido. Es algo muy impactante, ya que uno no cree que estas cosas pasen en este país, sino que uno piensa que solo pasa en las películas. Y al darse cuenta de todo esto, uno alcanza a reflexionar de que en este país carecemos de muchas cosas como es la justicia y todo eso. Bueno, básicamente el Cineclub da un espacio para que los participantes que están viendo en el momento la película puedan como dar sus opiniones, pues no sé, cómo aprender un poco más en el conversatorio que en la propia película. Pues a veces hay detalles que se nos escapan y que a simple vista cualquier otra persona lo puede captar, lo puede llevar con un mensaje diferente, puede dar no sé, una semejanza acerca de lo que se ve en la propia película y pues llevarlo como al contexto actual de lo que se vive. Espacios como el Cineclub La Otra Cara son una buena alternativa para aprovechar el tiempo libre. Bueno, se le invita a la comunidad en general, un proyecto liderado por estudiantes de la institución educativa San José del Citará y de la que hoy en día hacen parte sus egresados para que ustedes se sigan vinculando, sigan participando de la oferta que se tiene. Con seguridad siempre será grato para usted y para nosotros recibirle acá, saber que usted siempre va a tener un espacio si decide participar, que en ese espacio usted tiene voz, que su opinión y su sentir siempre será escuchado con mucho respeto y que es una oferta que no solamente es entretenida, sino educativa y en esa medida estamos ganados. Yo le haría una recomendación a los jóvenes que no pertenecen al Cineclub a que se empiezan a integrar con las películas, a que vengan cada 8 o 15 días para que miren cómo va siendo la didáctica, de que se termina la película y se da como una conferencia de cómo fue la película, de qué nos enseñó, nuevos aportes que nos dan y que estén informados de todo lo que nos pueden estar brindando a diario. Yo recomiendo demasiado el Cineclub para las personas que están buscando de pronto buscando respuestas en su vida y para las personas que prácticamente se quieran entretener. Bueno, a todos les recomiendo el Cineclub porque es un proyecto muy interesante, ya que como les venía contando, se aprende muchísimo, se viven diferentes experiencias, se trata de llevar lo que se ve en el cine también en el contexto actual, como de dejar una pequeña enseñanza a las personas acerca de lo que
pues es nuestro mundo lo que estamos dejando a perder, la cultura, el idioma, o sea, todo se viene en el contexto. El cine es algo muy interesante y nos puede dejar muchas semejanzas, aprendizajes y pues sobre todo nos puede como generar espacios de no sé, de compartir, socializar y pues ser un poco más sociables con las personas. Hemos llegado al final de esta emisión por el día de hoy y espero hayan disfrutado mucho de nuestro programa. Recuerden que el Cine Club La Otra Cara está abierto para toda la comunidad. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Chao!